El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro, Somos comunidad. somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de regreso después de unas semanitas de ausencia por las Navidades y les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Comunicación para el Bienestar, bueno, donde, como lo hemos venido haciendo, vamos a tratar los temas más importantes de la agenda nacional y algunos aspectos internacionales. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Arturo Carrasco. ¿Qué tal? Gusto de verles y saludarles. Y José Luis Flores Torres. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, pues justamente estamos empezando año y año electoral. El que se vislumbra como un año complicado en el contexto de la pandemia, pero además donde se disputa algo importante para nuestro país, como son las elecciones intermedias. Y así es como quiero comenzar, José Luis, ¿por qué son tan importantes las elecciones de este año? Sí, son importantes en varios sentidos, creo yo. Hay por ahí nuevos partidos políticos que van a mostrar ahí qué tanta fuerza tienen, y los partidos tradicionales pues van a aliarse de nuevo, tal como lo hicieron en las elecciones del 2018. Más de la mitad del país estará cambiando de gobernadores. Y son además, creo que, estados importantes, las Baja Californias, por ejemplo, Sonora, Guerrero, Michoacán. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, estaríamos cambiando de alcaldías. Hay un congreso, una Cámara de Diputados federal que estaría renovándose. Hay 500 diputados, 300 que serán votados, 300 diputados que tendrán que ser elegidos por voto directo y 200 de representación proporcional. Que me parece que ahí es la cereza del pastel, por así decirlo, ¿no? ¿Quién va a tener el poder en el Congreso en esta segunda mitad, por así decirlo, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que una parte importante de este proceso electoral por el cual es importante, de alguna manera servirá como una forma de evaluar el desempeño de la actual administración y sobre todo de la figura de Andrés Manuel López Obrador, y también ver quién tiene el control del Congreso los próximos 3 años, en donde habrán de jugarse y en donde habrán de generarse, pues suponemos, cambios, leyes. Entonces, me parece que esa sería la cereza en el pastel. Me parece incluso que los partidos alianza, el PAN, el PRD y el PRI, pues están como muy empeñados en la obtención de esa mayoría en el Congreso. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea fijar como objetivo máximo precisamente eso, pero es como bastante claro, ¿no?, que así lo es. ¿Qué nos estamos jugando? Coincido con lo que dice José Luis. Vamos, además de los 15 estados en juego, de las alcaldías en la Ciudad de México, cabildos, etcétera, el papel estratégico en esta mitad de sexenio y lo que está por venir para la conclusión, me parece que lo que está en juego en San Lázaro es la cereza del pastel, como dice José Luis, ¿no? Ahí cabe de mencionar que, bueno, de estos 500 diputados actuales, según lo que se ha publicado, 448 buscarán la reelección, es decir, 90% en términos ya no se está buscando la reelección, solamente el 10% no aspira a ser reelecto en esta posibilidad que ahora existe para el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, estas alianzas partidistas, que no sé qué tan buenos resultados signifiquen para los partidos en alianza. Comentábamos antes de entrar a cámara que la suma de debilidades me parece que no suma fortalezas, ¿no? Bueno, sin duda, este es un periodo electoral
con unas condiciones muy particulares en varios sentidos. Primero, se habla de una votación histórica de un proceso histórico, porque el número de puestos de elección popular que se está jugando rebasa por mucho el histórico. El segundo es que es un momento de pandemia donde suponemos que la lógica de las campañas cambie un poco. No, estamos en duda. Y la tercera es el tema sorpresivo, para mí al menos, de la reelección, que si Madero viviera, yo creo nos volvemos a levantar en armas, o quizá es un tema regresivo. Pero antes de entrar en estos momentos particulares de este año, ustedes están hablando, o hemos hablado aquí, de un juego electoral, y en todo juego pues hay ganadores y hay perdedores. Pero a mí me da la impresión que en este mito democrático hay quienes siempre, a pesar de todo, ganan, que aún perdiendo, ganan. ¿Qué opinas, José? Y estoy de acuerdo contigo, y sobre todo en eso que dices, el mito de la democracia, ¿no? Es decir, prácticas políticas, prácticas de la cultura política que se alejan en muchísimo de los ideales de la democracia, y que siempre son prácticas políticas que de alguna manera favorecen a determinadas élites políticas, empresariales, etcétera, que a final de cuentas pues terminan siendo los ganadores. En un contexto en el que hay una pandemia, en un momento en el que hay una crisis sanitaria, pues la cifra de 15,000 millones de pesos, que aproximadamente es lo que se va a gastar en la elección, nos suena descabellado, ¿sí? ¿Cuánto de ese dinero, por ejemplo, también se va a medios de comunicación por cuestiones de campaña, que son otros de los ganones siempre que hay elecciones, siempre que hay un momento de elección, pues se hace campaña en medios, etcétera, se paga publicidad, etcétera? Entonces, bueno, ahí hay unos medios que de alguna manera ofrecen su espacio y que de alguna manera pues también reciben parte de ese presupuesto, por así decirlo, ¿no? En este juego de perdedores y de ganadores, sin duda hay una élite política, hay partidos políticos, y dentro de los partidos políticos también hay élites, desde luego, que son los que colocan a sus candidatos, colocan a sus amigos, etcétera. Y pues a final de cuentas, como bien lo comentas, pues la democracia termina siendo una suerte de mito, ¿no? Que muchas veces pues se aleja de ese ideario o de ese ideal que es la democracia. Sí, en un contexto de pandemia, aunque ya empezó pues a finales del año pasado la aplicación de la vacuna, esto no será una realidad quizás hasta el último trimestre del año que se haya aplicado a la gran mayoría de la población en México. Yo creo que las llamadas campañas por aire, ¿no?, que tiene que ver con los medios de comunicación tradicionales, pero también con las redes sociodigitales, tengo la impresión de que van a jugar un papel muy importante por las limitaciones que implica la llamada campaña de tierra, ¿no? Cómo acercarse al electorado en unas condiciones de pandemia, pues quizás las campañas por aire tengan una mayor empleabilidad. Aunque también hay que recordar que por lo menos en los casos estudiados históricamente en México son menos efectivas, dan menos resultados. Normalmente quien hace más trabajo de tierra tiene mejores resultados a la hora del conteo de los votos. Esto significa que habrá que apelar a la creatividad. Esperamos que los partidos y los candidatos tengan la capacidad creativa para poder tener una mayor identificación con el electorado, por un lado. Por otro lado, un factor importante me parece que hay que mencionar es lo que ha implicado económicamente, los factores económicos, consecuencia también de la misma pandemia. Mucha parte de la población económicamente activa perdió el trabajo. Mucha parte de la población económicamente activa redujo sus percepciones. Hay, sin embargo, una aceptación, por lo menos estadísticamente hablando, ¿no? Las encuestas reconocen que se ha hecho de parte del gobierno federal de una manera aceptable en términos generales, con muchos matices, desde luego,
y que esto plantea un horizonte en donde también comentábamos antes de entrar al cuadro que este factor económico seguramente será una de las más importantes propuestas de campaña, ¿no? Anabel Hernández, la periodista que todos conocemos, dijo hace un par de semanas, publicó en este tema de ganadores y perdedores, que el crimen organizado apostaba en diferentes partidos en una misma elección a fin de que no hubiera margen de error y siempre resultara ganador, sea el color que fuera quien obtuviera la mayoría de los votos. Y eso me hace pensar que además de estas circunstancias que ya planteamos, también hay otro que es el clima de violencia, porque si bien el narcotráfico es un tema de agenda, también hablábamos antes de entrar a grabar que hay otros grupos de facto que no tienen tanto foco, pero que están ahí, que están operando y que también pueden ser parte importante y decisiva de este proceso. Estamos hablando como el tema de las guerrillas, de los grupos paramilitares, de los movimientos sociales locales, ¿no? Ahí están todos esos temas. En este clima y con estos jugadores institucionales y no institucionales, ¿cómo vislumbras tú el juego electoral de este año? Muy complejo, sobre todo porque incluso puede haber violencia a diversos niveles. Es decir, estás hablando de una violencia en términos de grupos políticos o grupos organizados o grupos armados o la guerrilla o tal vez el narcotráfico, pero hay otro tipo de violencia, ¿cómo la podemos llamar? Simbólica. Hay otro tipo de violencia en el lenguaje. A mí me da la impresión de que hay un entorno muy polarizado, pues en donde hay muchas adjetivaciones, en donde hay mucho insulto, hay muchas insinuaciones, hay muchas fake news, pero de repente hace falta una argumentación, desde luego. Eso me parece algo sumamente violento, por así decirlo. Violenta, desde luego, la democracia y ensucia las elecciones, desde luego. Así que hablas tú de un nivel de violencia como muy directo, muy claro, muy clásico, por así decirlo, pero hay otros niveles de violencia que creo que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Y que están jugando ya desde ahorita, ¿no? Me parece que si hay un clima de mucha polarización que se percibe en medios de comunicación, entre los mismos partidos políticos, en muchos grupos ciudadanos, por así decirlo, que de alguna manera pues adjetivan, hacen comentarios, opinan, pero hay poco análisis, me da la impresión, poca argumentación, ¿sí? Entonces, pues no sé decir qué tipo de violencia pues sea como más perjudicial, qué tipo de violencia estaría ensuciando más la elección, si la violencia simbólica o bien la violencia directa, desde luego, ¿no? La violencia violenta, por ponerle una denominación. Hay un artículo de Genaro Villamil que se publicó en el 2018 en un libro compilado por Bernardo Barranco, La Tierra Prometida, Andrés Manuel Lelop, La Tierra Prometida. Genaro Villamil, entonces todavía periodista, antes de ser funcionario, retoma los datos de una encuestadora en donde refleja que el periodo electoral de 2018 fue el más violento de la historia, con muchas más agresiones directas, violencias violentas, dirías tú, ¿no? Ejecuciones que causó muchas bajas a candidatos y a funcionarios en el periodo. Para este 2021, desafortunadamente, con la cantidad de puestos de elección popular en juego y con el contexto de la pandemia, con los retos que significa para la economía, desafortunadamente mi diagnóstico es que la violencia podría ser efectivamente mucho más numerosa que la que vivió el país en el periodo 2017-2018. Esto es una lástima de ser cierta esta propuesta de análisis,
porque desalentaría la participación ciudadana. Como todos sabemos, el grueso de la población en las intermedias disminuye su participación en las urnas por falta de interés, por falta de identificación, etc. Pero si a esto agregamos los efectos nocivos en el proceso electoral democrático, en esta democracia electoral, pues, desincentivaría todavía más la participación ciudadana, además de las consecuencias que esta violencia podría generar. Y sí, la delincuencia organizada participa junto con diferentes poderes de facto, ¿no? Grupos organizados, pero también pequeños sectores con intereses en juego, con muchos intereses en juego. Desafortunadamente esto para mí deja ver que no hay un ejercicio político en el mejor sentido del término, que no es un ejercicio del interés público, del bienestar común, sino de intereses sectarios, ¿no? De intereses de grupo, de apuestas focalizadas, localizadas. Y un pésimo indicador que refrenda mi hipótesis es precisamente lo sucedido con el ex gobernador de Jalisco, mi estado natal, ¿no? Me parece una señal que da un banderazo de salida para que estos grupos de interés, de conflictos creados, pues tengan otra lógica en este año electoral. Y bueno, el asesinato de Aristóteles Sandoval en condiciones todavía no muy claras, pero también el asesinato de varios alcaldes y funcionarios locales en los últimos meses del año, sí nos hablan de que ya hay un clima violento que puede empañar, ¿no?, el proceso electoral de este año, y que sí puede desalentar que la participación ciudadana. Y sin ánimo de ser pesimista ni de derrumbar el ideal democrático, ¿realmente sirve de algo después de todo esto que estamos diciendo el voto ciudadano, más allá de la legitimación del que ya fue elegido desde antes por una cúpula política, por una cúpula sectaria de interés local, ¿no?, cacical, por algún grupo del narcotráfico, de la guerrilla? O sea, ¿realmente hay una participación ciudadana o hay un uso ciudadano electoral? Es una buena pregunta, es una buena cuestión, porque el momento del voto me parece que es la última fase de todo un proceso, y creo que aquí hay varias preguntas previas que tendríamos que hacernos. Número uno, si sabemos votar. Sí, por muy fuerte que parezca esta pregunta y por muy obvia, yo creo que el saber votar va más allá de ir a sacar tu credencial de elector, presentarte el día de las elecciones y elegir alguno de los candidatos, ¿no? Creo que hay algo más de fondo ahí. Conocemos verdaderamente a las personas que estamos eligiendo. Número dos, los partidos políticos estarían cumpliendo cabalmente el objetivo para el cual fueron creados, por así decirlo. Estarían jugando el papel que le corresponde dentro de una democracia, ¿sí? Esa sería como otra pregunta. Los políticos estarían jugando su papel, los candidatos, ¿sí?, estarían jugando los medios de comunicación, estarían jugando el papel que les corresponde. Me parece que el momento del voto es la última fase de un proceso complejo. Me parece que es un proceso político bien complejo, y en medio ahí tendría que haber una opinión pública, desde luego, pues bien formada, unos partidos políticos que tengan una oferta clara, ¿sí?, honestos, por así decirlo, y unos medios de comunicación que desde luego informen, argumenten, más que opinar, desde luego. Y si van a opinar, está muy bien, pero que esa opinión vaya cargada de una argumentación, ¿sí? Si sirve, si no sirve, etcétera. Bueno, creo que habría que hacer un examen bien completo de esta cultura política mexicana, ¿no? Habría que hacernos otra pregunta: ¿cómo votamos los mexicanos, ¿no?
Permítanme apropiarme de la expresión de Monsiváis. No soy pesimista, soy un optimista informado. Sí, vamos, el reconocer las adversidades y los retos no significa pesimismo. Me parece que significa más bien tener la información suficiente y necesaria para hacer la mejor toma de decisiones. Además de todos estos actores mencionados, también el papel responsable de la ciudadanía, ¿no? De todos los que en este proceso electoral puedan determinar qué es lo que mejor conviene políticamente hablando en su toma de decisiones. Y en este sentido yo me preguntaría, no sé si los partidos políticos o los intereses partidarios que renuncian a la política como este ejercicio de interés público, ¿no? Al final se vuelve, desafortunadamente por lo que hemos visto en los últimos años, se vuelve apenas una defensa de la propia causa sin consideración ni siquiera del mínimo reconocimiento de los postulados de los otros partidos en la contienda electoral, ¿no? Hay, me parece, una gran necesidad de dar cabida, de dar oportunidad a la política, en el mejor sentido del término, ¿no? No hay esta disposición. En los últimos tiempos hemos visto ataques y defensas más viscerales que racionales, argumentaciones que caen en lo absurdo, ¿no? Hablar de zapatos, hablar de vestidos, hablar de peinados, en un análisis político, pues reflejan que los analistas son más analistas de modas que analistas políticos, o sea, y los actores partidistas caen en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué clase de debate político estamos hablando? Los políticos, así llamados estos líderes partidistas, pues han renunciado a la política. Ellos mismos se han replegado para caer en discursos, en propuestas, en críticas que nada tienen que ver con el interés público, vamos. Si a alguien le interesa el peinado de algún servidor público, pues creo que se equivocó de vocación. ¿No será que no tienen nada más que decir? ¿No será que no tienen nada más de qué hablar? Es decir, poquito antes de entrar a la grabación, José Luis hacía un recuento de cuántos partidos se están jugando en la boleta, ¿no? Eran 10. 10 partidos políticos, algunos de reciente registro, otros ya sabemos cuáles, pero hay una verdadera diferencia, también lo discutíamos antes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y ahora con estas alianzas medio raras, medio complejas sobre la oposición, como donde de por sí la desdibujada diferenciación ideológica y política en el más amplio y duro sentido de la palabra ya no existe, no se ve. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se dice de izquierda y alguien que se dice de derecha? ¿Cómo entendemos estas coaliciones ideológicamente? O sea, cuando estamos tan confundidos en esta diferenciación ideológica, no alcanzamos a leer el entorno. ¿No será por eso que los analistas no pueden ver más allá? Que los políticos también están limitados para ver qué es lo que está pasando en el contexto real. Desde luego que una de las cosas que definen a un partido político pues es su ideología, desde luego. Entonces, ¿qué pasa cuando en aras de una alianza, en aras de la consecución de votos, de un 3%, 4%, 5%, no sé cuánto pueda aportar un partido como el PRD, por ejemplo, que ahorita está como pues en desgracia, es decir, que tanto están traicionando ese núcleo de un partido político, ¿no? Que es pues, su ideología, justamente, ¿no? Es el sustento justamente de un partido político. Desde luego, son alianzas bien complejas, desde luego, es decir, ¿en qué momento pues, cabe el PAN y el PRD y el PRI en una misma alianza? Pero igual Morena con
con el Partido Verde en determinadas circunstancias, digo, con toda la historia que tiene por ahí el partido Verde, pero pues también habría que considerar que la política pues tiene una cuestión muy operativa, desde luego, ¿no? Que eso se gana con votos, ¿sí? Y que hoy en día ese 2% o ese 3% puede ser como bien importante, ¿no? Ya en un recuento final. Y sí, entonces sí concuerdo en que esas alianzas son como un factor que desdibujan de repente pues la razón de ser de los partidos políticos y su identidad, desde luego, ¿no? Si detrás de un partido político hay gente que está de acuerdo o no está de acuerdo con ellos, pero de alguna manera hay gente que los identifica por algo, ¿sí? Que los identifica por su ideología, por su postura, por su trabajo, etc. Y bueno, ¿cómo le hacemos para hacer coincidir con ese partido político cuando está de alguna manera aliándose con otros partidos políticos pues que nada tienen que ver? De repente me parece que sí enturbia de repente pues la cultura política en México, ¿no? El pragmatismo electoral de los partidos a mí me parece que perjudica a los mismos partidos, además del electorado, ¿no? Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario, interesante, no alcanzó el registro, perdió el registro, ¿no? Tuvo que cambiar el logo y volver a buscar nuevamente el registro, ¿no? Eso llama mucho la atención. En el caso específico de Encuentro Social, entonces, es interesante porque deja ver que si bien este sector del electorado identificado netamente con las iglesias evangélicas votó por Andrés Manuel, pero no votó por Encuentro Social. Esto es interesantísimo, ¿no? Bueno, por lo menos para mí. Y digo esto porque además en estas elecciones intermedias yo no sé qué tanto vaya a dar resultado el voto diferenciado. Con todo este menú de opciones, me cuesta trabajo creer que el electorado vaya a votar por candidatos más que por partidos. En nuestra cultura política electoral me parece que no se ha dado todavía este salto, ¿no? Sería muy interesante, pero eso también depende de una formación política informada para la ciudadanía. Pero ahorita la ciudadanía está más ocupada en resolver el pan de cada día, está más ocupada en evitar el contagio de la pandemia que en prestar atención a lo que va a suceder en los debates públicos, políticos, partidistas. Yo siento que esta posibilidad sería verdaderamente enriquecedora, ¿no? Poder conocer específicamente las plataformas partidistas por un lado, pero además los perfiles de los candidatos en la localidad específica, ¿no? Hay ciudadanos que van a recibir 2 boletas electorales, pero hay otros que van a recibir 7 boletas electorales. Yo no sé si tendrán el conocimiento suficiente para poder discriminar en un momento dado, en el mejor sentido, el perfil diferenciado del partido, ¿no? No sé, por ejemplo, si la alianza con estos partidos emergentes con Morena benefician a Morena o benefician a estos partidos emergentes, ¿no? Sí. Y hace rato tú decías que los ganones, o uno de los ganones siempre en el periodo electoral, pues son los medios de comunicación, ¿no? Y tú comentabas que en un año de pandemia, pues el auge de la campaña en aire, pues se va a fortalecer todavía. ¿Cómo vislumbras el papel de los medios de comunicación en este año electoral, sobre todo cuando venimos de unos años, de un periodo donde los medios y los periodistas parecen encontrarse también en una lucha ahí muy extraña entre lo ideológico, intelectual, profesional, que uno ya no entiende qué es? ¿Tú cómo lees este panorama?
Hace rato platicábamos justamente eso y les comentaba que a mí me daba la impresión de que los medios de comunicación son un poquito un espejo de lo que está sucediendo en la opinión pública. A final de cuentas hay una opinión pública bastante polarizada, ¿sí? Los que respaldan de alguna manera la administración de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y los que de alguna manera son críticos de la misma. Yo esperaría en los medios de comunicación un discurso diferente al que tiene cualquier persona de la calle, por así decirlo, sin demeritarlo, desde luego. Yo esperaría un discurso, desde luego, con muchísimos más argumentos. A mí no me parece que el problema sea la polarización, ¿sí? A mí lo que de repente como que me crea cierto ruido es la falta de argumentos, ¿sí? Tú como periodista, por así decirlo, pues desde luego eres ser humano que tienes filias, fobias, etcétera, e incluso se puede decir que se vale tener una preferencia política. Tienes su corazoncito, por así decirlo. Pero me parece que, pues, para empezar, primero eres, como decíamos hace ratito también, primero eres periodista y después eres militante, por así decirlo, ¿no? Y primero está el trabajo periodístico, que requiere desde luego una ética, que requiere desde luego una metodología en el armado de una nota, ¿sí? Entonces, de repente hay periodistas en donde yo no diferencio el argumento del señor de la esquina, del señor de la calle, que lo que está argumentando con micrófonos, ¿no? ¿Sí? En la televisión o en la radio o en medios escritos, en redes sociales. A mí me parece que lo que estaría faltando ahí serían argumentos, desde luego. Hay un papel que tendría que rescatar el periodista, que sería como ese papel importantísimo como formador de la opinión pública. Me da la impresión de que ahí tiene un papel bien importante que de repente me parece que no es muy consciente que tiene ese papel, y de repente juega el otro papel, que es el papel del medio de comunicación como empresa, ¿sí? En donde hay una danza de dinero, la danza de los millones, por así decirlo, en donde pues sí actúan en esa lógica, en la lógica empresarial, pero desde luego el periodismo desde luego es un acto político, desde luego. ¿Qué cosa no es un acto político, desde luego, ¿no? El problema para mí es un problema de argumentación. Hay veces que yo no diferencio, sin demeritar al señor de la calle o a la señora de la calle, yo no diferencio el argumento de acá con el argumento de acá. Hay periodistas que de repente se vuelven como muy predecibles. Yo ya sé lo que va a decir mañana Loret Mola o Broso, los dos Loret Mola, etcétera, ¿no? Es decir, son muy predecibles, ¿no? Por lo mismo, justamente. O que va a preguntar Lord Molécula O también, del otro lado también. Del otro lado también, no solamente qué va a preguntar, sino cómo lo va a preguntar, desde luego, porque esa sorpresita nos va a salir Lord Molécula y toda la gente, todos los periodistas afines a Andrés Manuel, desde luego se convierte en un periodismo altamente predecible. Sí, a mí me parece que todos estos defectos de los medios tradicionales y de las redes sociodigitales, en el caso de los medios tradicionales, tiene que ver con esta lógica de la industria mediática, ¿no? Es indudablemente también un coto de poder, es un actor político con intereses en juego y que ha resultado, digamos, damnificado presupuestalmente a raíz de la entrada de esta nueva administración federal, ¿no? Y por lo menos lo visto en los últimos 2 años, hay una línea editorial que me parece muy nítida, ¿no? En los adjetivos, en la calificación para el actual gobierno en funciones. Lo mismo que se puede decir en contraposición, digamos, o en contrapeso del grueso de los actores más conocidos en las redes sociodigitales, ¿no? Desafortunadamente la falta de argumentos me parece una parte importante, pero me parece que es también el resultado de los intereses que defienden, ¿no?
de los intereses que ellos mismos tienen en juego. Ahora, en este periodo electoral, me parece que el papel de las campañas por aire va a ser muy importante, y que desafortunadamente la escasez de argumentos todavía va a ser un poco, creo yo, de mayor impacto, ¿no? ¿Cómo presentar un argumento consistente, sólido, bien desarrollado en 30 segundos, ¿no? O en 15 segundos, ¿no? Es todo un reto, pero además habría que pensar en que buena parte del electorado está ahorita inscrita en otro tipo de intereses, ¿no? Hay un doble factor de complejidad entonces en este proceso electoral. Esto no significa que renunciemos pues a la construcción de mensajes sólidos, argumentados, propositivos y sujetos al debate, ¿no? Que estén sujetos al escrutinio, a la evaluación, a la revisión de las trayectorias, a la revisión de las plataformas. Pero pareciera que en la lógica de la mercadotecnia política, el objetivo es netamente el aplastamiento del adversario político y el triunfo, independientemente de cómo se consiga este resultado. Y allí se pierde toda la argumentación, se pierde toda la capacidad de convencimiento, se pierde en realidad todos los beneficios de la comunicación. Y en este sentido, yo tengo la impresión de que este trabajo de tierra tiene que ser sistematizado y organizado de una manera que entre vecinos, entre colaboradores, entre compañeros, pudieran intercambiar estas impresiones. Habría que proveerles de los insumos mínimos para poder tener este intercambio y este sano debate público en la banqueta tenga cabida, pero sí con argumentaciones, ¿no? Sí con estructura, con datos, con conocimiento de, ¿no? Con evaluación también, porque sí. Hace ratito decías, es importante conocerlas, pues, ese ofrecimiento político que de repente hacen los candidatos, ¿no? Sí. Entonces, también habría que ver que las campañas electorales también son como los momentos de muchísima irresponsabilidad por parte de muchos políticos, de muchos sectores políticos que ofrecen cosas que de repente no van a cumplir y que ellos mismos saben que difícilmente los van a poder cumplir, ¿no? Alguien debe una ambulancia en Sonora, ¿no? Exacto. Entre muchas cosas, ¿no? Decías que el periodista primero debe ser periodista en todo momento. Es como el funcionario público que no puede dejar de ser funcionario público aunque esté en la vacación. Hay que ser periodista y como tal la responsabilidad de asumir el costo de cada palabra que se dice, de cada palabra que se escribe, de cada adjetivo que se está utilizando, con la conciencia de lo que ese adjetivo puede generar en el contexto actual y en la realidad y sobre todo en la opinión pública del que lo consume un poco pues desprotegido, ¿no? Sin estas opciones de análisis. Pero también es cierto que hay quienes no son periodistas y se asumen como tal y todo el tiempo y pareciera que ese también es un peligro. Lo escribiste tú en el artículo que publicaste esta semana en la página de internet de Comunicación para el Bienestar, que si no lo han leído lo tienen que leer porque está muy interesante y justamente habla sobre esto, ¿no? Hay un montón de gente que está produciendo contenidos de videoblogs, como este es el caso, pero donde pareciera que la simplicidad técnica también conlleva una simplicidad de contenido, una ligereza del mensaje y una ligereza de las palabras que pareciera que no hay conciencia de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, también ahí tendríamos que tener mucho cuidado como opinión pública, como espectadores, sobre, así como debemos informarnos sobre las plataformas y las carreras y los perfiles de los candidatos que vamos a elegir, pues también de las plataformas, de las carreras y de los perfiles de la gente que permitimos que nos esté
informando, ¿no? Que nos esté mediando esta realidad. Entonces, bueno, es un año complejo, pareciera que somos pesimistas, pero ¿cuál sería la propuesta, José Luis? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué se esperaría? ¿Cuáles son las luces que tú puedes ver? Yo creo que... Bueno. o las sombras que o se las pueden sombras, integrar. También, desde luego, el juego de luces y de sombras, ¿no? Coincido con lo que decía Eduardo hace ratito, que la cuestión de la creatividad, es decir, el COVID de repente desnuda muchas cosas del sistema, muchas carencias, desde luego, del sistema, y el sistema político mexicano, de alguna manera, pues viene arrastrando prácticas políticas como el meeting, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es pues ya la función concreta, en términos ya de plata, en términos ya de votos, pues, de concentrar a un número de gente y con todo lo que conlleva la torta, el frutzi, etcétera? ¿Qué resultados me va a dar ya en términos de votos, no? Sí, habrá que cuestionarlo. No, ahora no va a poder haber, desde luego, concentraciones masivas, mítines. Habría que pensar entonces en otras... El acarreo. El acarreo del día de... Mucho de lo, como lo comentabas hace ratito, pues muchas veces la elección se decide el día de la elección. ¿Sí? Hay que facilitar para que se escuche un poquito más el traslado de los votantes a las casillas. Muy difícilmente se va a poder hacer esa práctica, por así decirlo. Y pienso también que estamos votando de alguna manera, de la misma manera en la que fue votado Francisco I. Madero. Es decir, tener una hojita... Con reelección y todo. Con reelección, o sea, y todo. que nada cambió. Sí. Marcar tu papeleta y meterla en una cajita. Creo que hay un siglo de diferencia, o un poco más de un siglo de diferencia, y creo que ese sistema, creo que ya hay herramientas suficientes como para poderlas ir modificando, ir cambiando. Me parece que por ahí esta cuestión del COVID pues va a ser medio compleja ya en el momento de ir de formarte. Pienso en los funcionarios de casilla que van a tener que estar ahí todo el día, el lápiz con el que marcas la boleta. Sí, hay una serie de implicaciones ahí. Entonces pienso en eso en primera instancia, y pienso también en otra cuestión. Y ahí sería la luz que yo de alguna manera esperaría que cada uno de los actores políticos, por así decirlo, jueguen su papel, el papel que les corresponde. Así que el elector, que el ciudadano elija, y elija bien, desde luego. ¿Sí? Que el político haga política. ¿Sí? Creo que hay que reivindicar la palabra política. Hay que acercarla más. ¿Sí? Si la política no es nada más lo que hacen los políticos. La política son las cosas importantes de la polis, las cosas importantes de la ciudad. ¿Qué cosas no son importantes en la ciudad? ¿Qué cosa no es política? Que los funcionarios electorales también hagan su trabajo, desde luego. Que el gobierno haga su trabajo. ¿Sí? Que los medios de comunicación hagan su trabajo. Eso es lo que yo esperaría, desde luego. Que cada uno de los actores involucrados en las elecciones hagan su trabajo y que lo hagan bien, desde luego de una manera honesta y eficiente, con un sentido de ética. Luces y sombras. Sí, aquí hay coincidencias en esta reivindicación de la política como el interés común, ¿no? El interés común que ha sido bastante devaluado el término, ¿no? Yo no soy político, hay muchos que se presentan así y están haciendo política, ¿no? Están haciendo política, no partidista quizás, que es otra cosa, o de otro partido, pero se presentan como políticos cuando, bueno, en realidad eso es imposible. Hasta el silencio mismo es político, ¿no? Hasta la inacción misma es política. Y pues hacer un llamado, a mí me parece que después de todo lo dicho aquí, vale la pena subrayar la necesidad de un arbitraje imparcial, de un arbitraje serio, profesional, también con altura de miras políticas. Es un año desafiante para la historia del país, es un año coyuntural por la cantidad de puestos en elección, pero también por el contexto de la pandemia que estamos viviendo.
vale la pena en este sentido señalar que si efectivamente los partidos tienen un auténtico y legítimo interés político público, es decir, pues tendrían también que reconsiderar sus propios modos de hacer política, sus propios modos de debatir, sus propios modos de proponer. Y allí es donde yo creo que el arbitraje juega un papel importantísimo, no nada más en el proceso, sino también en el conteo efectivo de los votos. Mucho ha costado, ahora sí, literalmente, sangre, sudor y lágrimas en México, tener este sistema político democrático con todos sus defectos, pero que está ante una posibilidad histórica de consolidarse, o me permito decirlo, de plantear un horizonte de transfiguración profunda. Mucho se ha dicho de Lorenzo Córdoba, pareciera que hay ahí algunos dados cargados. Está todavía a tiempo de corregirse ese desempeño, todavía hay oportunidad de enderezar el camino y pues yo insistiría, privilegiar la política en el sentido del interés público, del interés común, ¿no? Un ejercicio de comunicación política, ¿no? De comunicación para el bienestar. Yo creo que los políticos no están haciendo su trabajo o no están entendiendo cuál es su papel social cuando piden que las cosas no se politicen. Yo creo que al contrario, debemos politizarlo todo, pero debemos politizarlo bien. Y ellos deben empezar, los partidos políticos, como instituciones democráticas y como instituciones políticas, a hacer una labor de verdadera educación política entre los ciudadanos, ¿no? Desde un niño que puede dirigir una asamblea, como en Cuba, hasta un ciudadano que es capaz de discernir entre las diferentes informaciones que recibe y las diferentes plataformas políticas que se le están ofertando. Este es, me parece, en un año de pandemia, una oportunidad para que los políticos puedan reivindicar su quehacer y no caigan en la tentación de la frivolidad política, ¿no? De mostrarse distantes de las necesidades reales de una sociedad que está peleando todos los días por mantenerse vivo y por llevar comida a su mesa. No es casual y además son alarmantes los datos que, corrígeme si erro el dato, que el 70% de las muertes por COVID son las personas en pobreza, amas de casa, trabajadores, la fuerza productiva de base de este país es el que se está arriesgando, pero también es el grueso de la votación. Así es que esa sería la sombra que debemos asumir todos y los políticos, los partidos tienen la posibilidad de convertir esto en una luz. Y bueno, así llegamos al final del primer episodio de esta segunda temporada. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y también se den una vuelta por nuestra página de internet donde estamos publicando artículos todas las semanas y nuestro podcast también no se lo pueden perder. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Feliz año! Feliz año. El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro, Somos comunidad. somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.